Como algunos de ustedes no le conocerán, pues como siempre voy a hacer un pequeño apunte biográfico. Jorge Morín es doctor en Prehistoria y Arqueología por la Universidad Autónoma de Madrid, hizo la tesis doctoral sobre la época visigoda en el occidente de la meseta norte, como esa especialidad, los visigodos, como vamos a poder comprobar hoy, aunque se ha dedicado a un tipo de muchos temas, ¿no? Es director del Departamento de Arqueología, Paleontología y Recursos Culturales de Aurema, auditores de energía y medio ambiente. Lleva 25 años, ¿no? Ya cuando hizo lo del perro de la labia, pues ya lo vimos en colaboración con Aurema. Ha dirigido más de 300 excavaciones arqueológicas en yacimientos que abarcan cronología amplísima, pues desde el Paleolítico hasta nuestros días, tanto en Madrid como en otras muchas comunidades autónomas y en otros países, en Italia o Portugal. Aquí me quiero detener un poco porque, bueno, el caso de Jorge, lo hemos estado comentando, pues no es porque sea amigo nuestro, pero es que yo creo que es uno de los arqueólogos de Madrid que tiene una visión más amplia de la arqueología en nuestra región y además que ha tratado más temas y lo digo, pero bueno, ha dirigido más de 300 excavaciones, muchas de ellas importantísimas, como el cerro de la Gavia, pues ya tiene, por ejemplo, Tinto de la Cruz, ¿no? de Tinto, o el de las Camas, por ejemplo, yacimientos importantísimos, sobre todo de la Edad del Hierro, época romana, antigüedad tardía, que es todas estas fases culturales son las que son su especialidad. Y claro, todos estos yacimientos pues tienen muchas fases de ocupación, por lo cual él ha llegado a través de estos yacimientos pues a documentar muchas fases culturales de nuestra región, incluso la guerra civil, que yo creo que es un tema además que siente un especial cariño y que ya en el Cerro de la Gavia pues estaba también presente, porque el Cerro de la Gavia estaba en pleno frente del Jarama. Además de toda esta actividad arqueológica y como investigador, pues es autor de muchos libros y de muchísimos artículos científicos que se han publicado en revistas nacionales e internacionales. Él tiene muchos libros, por citar los más recientes y que tienen que ver con la conferencia de hoy, pues bueno, pues podemos citar simplemente algunos. Por ejemplo, el paisaje romano de Toledo del año 2015, Toledo visigodo, el paisaje de la sede regia del 2017, el libro Centros de Poder de la Actividad Regia Toledana y su territorio en la época visigoda del 2019, o el libro Los hitos del 2022. Y bueno, no quiero extenderme más, Jorge, muchísimas gracias por estar aquí otra vez con nosotros y estoy seguro que vamos a seguir con su conferencia. Muchas gracias. Bueno, lo primero pues agradecerle al museo, ¿no? Que se está como de la caja, ¿no? En un espacio en el que hemos estado mucho tiempo, cuando empezamos a venir, cuando éramos jóvenes, ¿no? La verdad que siempre se nos ha tratado en esta casa súper bien, ¿no? Y bueno, tenemos aquí muchísimos amigos, algunos ya jubilados, ¿no? Como Salvador Quero y demás, pero bueno, ahí estamos. Agradecer también a Oriens, ¿no? La invitación de poder dar esta charla, que para nosotros es muy importante. Ya estuvieron presentes en varios de los yacimientos que excavamos, en el de los hitos, viendo el museo, ¿no? Y bueno, pues un público como el que son ustedes, ¿no? Agradecerles que estén aquí, un público formado, conocedor, ¿no? De lo que vamos a hablar, ¿no? Y sobre todo, yo creo una cosa importante, que es como profesionales con masa crítica, ¿no? Con capacidad bueno, yo les voy a contar nuestra visión, entendemos, yo realmente de la conferencia, es el trabajo de un equipo muy amplio, de más de 100 personas, ¿no? Con una cúpula ahí que llevamos mucho tiempo trabajando juntos, Jesús Carroles, ¿no? Rafael Barroso, la doctora Isabel Sánchez Ramos, nuestro querido Antonio Madalana, ¿no? Y bueno, luego pues cientos de personas, ¿no? Que trabajamos juntos desde hace mucho tiempo y bueno, pues, estamos aquí exponiendo yo, me toca sintetizar un poco esos datos. Es una época muy interesante, ¿no? Y que bueno, parece un poco que yo cuando recuerdo todavía, cuando leí el libro de Brown sobre la tardía antigüedad, ¿no? Jamás pensé que la iba a vivir en directo, ¿no? Porque parece que es un poco lo que estamos viendo, ¿no? Estamos perdiendo la lectoescritura, ¿no? Parece que el conocimiento va a quedar en poder de unas élites intelectuales, que no van a ser las económicas, ¿no? Que las élites económicas en la actualidad son prácticamente ágrafas, ¿no? Y sin ningún conocimiento. Y bueno, pues está interesante, ¿no? Comparar estos momentos. He puesto ahí, bueno, vamos a hablar de la sede regia,
tanto de la ciudad de Toledo como bueno, lo que es la construcción, ¿no? La génesis de este espacio ahí a mediados del siglo VI, ¿no? Y principios de la séptima centuria. He puesto una imagen, un dibujo, ¿no? Que recoge un manuscrito, ¿no? El disco de Vigilanos en la Biblioteca del Escorial, que también está en el Miñanense y que resume muy bien lo que es la ciudad de Toledo. De hecho, si la miran ustedes, se la cuento y nos vamos a casa, porque esa es Toledo, una ciudad amurallada, ¿no? La miniatura distingue dos puertas, una que pone Llana Muris y otra que pone Llana Urbis. La puerta Llana Urbis dirige a una iglesia, que es la iglesia de Santa María, la iglesia catedralicia, ¿no? Y la que va a poner Muris, ¿no? Pues estaría hablando del espacio pretoriense, ¿no? Que está cerrado y cercado, como ha estado siempre en Toledo, que es la iglesia pretoriense de los santos apóstoles Pedro y Pablo, ¿no? No aparece recogida la basílica martirial de Santa Leocadia, ¿no? Que estaría a la Vega Baja, pero es curioso como sí se ha elegido, ¿no? La representación de un campamento de la Vega Baja, ¿no? En el que aparece representado dos tipos de tiendas, que lo dice Isidoro, ¿no? En sus etimologías. Isidoro pistoma muchas veces, pero otras veces se refiere a la realidad. Y además lo pone ahí, la tienda esa circular que no tiene poste central, ¿no? Es esas tiendas que usaban los visigodos de la peregrinación y se llama papilio. Se llama papilio porque se despliega y es una tienda regia. Y es como siempre han sido las tiendas regias. De hecho, todavía cuando el monarca Alfonso XIII iba al campamento de los Alijares a Toledo, tenía una tienda de este tipo, ¿no? Allí dispuesta en medio del campamento, y las otras, ¿no? Eso que llama Isidoro Tentoria, pues son las típicas tiendas canadienses, ¿no? Que se han utilizado hasta que llegó Decathlon a nuestras vidas, ¿no? Y bueno, pues ya se lo he contado todo. Eso es Toledo, una ciudad amurallada, una iglesia catedralicia, una iglesia pretoriense y un espacio suburbial. No diría suburbial, porque la Vega Baja realmente es un espacio periurbano. Y podría acabar mi conferencia, pero bueno. Soy arqueólogo, estudié en la Universidad Autónoma y sobre todo, ante todo, me considero que tengo una formación como arqueólogo clásico. El haber trabajado en la prehistoria antigua, en la prehistoria reciente, pues yo creo que me ha permitido usar o trabajar con metodologías de lo que se llama la arqueología no invasiva, ¿no? O la arqueología invisible, que no era usual antes de la arqueología clásica. Bueno, el tema de los visigodos, pues lo conocemos bien, ¿no? Es un pueblo, ¿no?, que va a ser expulsado de su territorio y va a intentar, pues, asentarse. Un pueblo con su ejército, un pueblo armado. Pero bueno, antes se hablaba de invasiones, ¿no?, que es un poco la visión esa que nos transmite Ulpiano Checa en este famoso cuadro, ¿no?, del saqueo de Roma, ¿no? Pero realmente, bueno, pues es un pueblo que intentará buscar su acomodo, primero en la parte oriental del imperio, ¿no? El imperio, pues obviamente lo recibe como todos los imperios reciben a los refugiados, como lo hacemos nosotros hoy en día en Occidente, ¿no? De hecho, he puesto una imagen de los refugiados sirios intentando entrar en los Balcanes. Pues esa imagen no diferiría mucho, ¿no?, de la que tuvieron que vivir los visigodos, mujeres, hombres y niños, ¿no? Y bueno, en ese periplo, ¿no?, que va a ser de varios años, al final llegarán ingresando en la península ibérica, donde otros contingentes populares, como los suevos, como los alanos, o los vándalos, argivos y silingos, ¿no?, se habían repartido la península y bueno, van a entrar como no invasores, sino como tropas federadas al servicio del imperio para poder orden. Cuando llegan ahí, bueno, pues se dan cuenta que son capaces, que realmente el poder político está en sus manos, ¿no?, y que son capaces de generar una nueva realidad política porque el imperio de Oriente está muy lejos y el occidental está a punto de desaparecer. En ese reparto, ¿no?, que se va a hacer, hay un aspecto importante que explicaría por qué los visigodos van a colocar, la primera capital visigoda no está colocada en Toledo, sino que se va a colocar en Toulouse, ¿no?, en ese meandro del río Garona, ¿no?, en lo que es la Aquitania, y bueno, allí los primeros asentamientos visigodos van a ser impopulares, porque se utilizan empleando un sistema que es el de 2/3 de la tierra se le quitaba a los propietarios para asentar a los visigodos. Pues si tú llegas a un sitio y te quitan el 66% de lo que tienes, pues muy popular no vas a hacer, ¿no? Entonces eso genera una serie de conflictos. Estarían también demasiado alejados, ¿no?, de lo que son sus bases peninsulares, que son bastante más seguros, ¿no? Y bueno, pues se prefiere, ¿no?, elegir un espacio, el mapa de dispersión de las necrópolis visigodas, que no visten a la germana, visten a la oriental, ¿no?, pero se distinguen claramente de lo que es el mundo hispano-romano, ¿no?, pues está ahí, ¿no?, en esas provincias
de Soria, Segovia, Guadalajara, Cuenca, Madrid, ¿no? Y ahí el norte del río Tajo. Eso, ¿no?, que ahora llamamos eufemísticamente la España vaciada, que siempre ha estado vacía. Ya les puedo decir yo que a 1.400 metros no vive mucha gente, ¿no? Y normalmente la gente que vive son contingentes que se dedican a la ganadería, que era un pueblo migrante como los visigodos. Ellos y sus élites tenían esos intereses. Sabemos, ¿no?, que esto está pasando porque hay dos noticias de la crónica casalagustana, ¿no?, que nos está hablando de este movimiento. Y sobre todo este movimiento se va a acelerar a partir de un momento que es muy bien, ¿no? Después de la derrota de Bugladum, ¿no?, en el 507, pues los visigodos se dan cuenta que esas posesiones en el sur de Francia van a ser complicadas de mantener, sobre todo en la Aquitania, no tanto en la Narbonense, que la mantendrán hasta el final, ¿no? Entonces se va a precipitar el asentamiento y entonces es obvio que Toulouse quedaba muy lejos y entonces se va a elegir una ciudad como Toledo, ¿no?, que también, ¿por qué se elige Toledo? Sabemos, bueno, se entiende que la capitalidad de Toledo empezaría a partir de un decreto de las costas procesales de Teuris, ¿no? Pero Toledo nunca ha sido muy bien entendida. ¿Por qué? Pues Toledo nunca ha tenido una arqueología clásica potente, no ha habido una universidad, a las universidades madrileñas o catalanas o del Levante andaluzas no les ha interesado y no se ha hecho un buen estudio de lo que es la ciudad clásica, ¿no? De hecho, bueno, incluso a veces se hacen propuestas un poco inverosímiles, ¿no?, como que la ciudad con trazados ortogonales, con pendientes y calles superiores al 21%, que es inviable desde el punto de vista técnico y demás. Y bueno, no conocíamos bien la ciudad clásica. Yo les estoy presentando aquí un trabajo esquematizado de un colega nuestro, José Ramón González de la Cal, arquitecto, que ha dibujado Toledo, que tiene una topografía, la iremos viendo. Toledo es una ciudad, ¿no?, que está colocada sobre un peñón, rodeada por un meandro del río Tajo, y es el único vado que existe para pasar aquí. Tendríamos otro hacia arriba, en Aranjuez, otro hacia abajo, a la altura de Vascos, ¿no?, o a la altura de Talavera, pero no tendríamos más vados, ¿no? Tiene una posición estratégica importante, un recinto en altura superior a las 60 hectáreas. Me hace gracia, ¿no?, que se presente Toledo como una small city, ¿no?, una ciudad pequeña. Pues hombre, 60 hectáreas es una ciudad que se puede equiparar a Tabaco, Mérida y demás. Tiene un espacio forense, un espacio pretoriense, tiene un puente, un sistema hidráulico importantísimo, tiene un circo, un teatro, un anfiteatro, es decir, lo tiene todo lo que tiene que tener una ciudad. ¿Qué le faltaría? Hombre, le faltaría, digamos, ese régimen jurídico. No es una colonia romana. Y bueno, alcanzará, digamos, ese estatuto de municipio, pues un poco en una época tardía, pues a partir de los Flavios. Pero bueno, esto es un poco como pasa en muchísimos fenómenos urbanos. Washington es la capital de Estados Unidos y las grandes ciudades pues son Nueva York, Los Ángeles, ¿no? Es decir, los grandes espacios de poder no están en Washington, ¿no?, sí el poder político. Entonces, bueno, ahí ven un poco ese plano de la ciudad y tienen que fijarse, ahora iremos viendo un poco, cómo la propia topografía de la ciudad, en Toledo hay unos espacios y, bueno, me voy a levantar y se lo voy a explicar. Porque en Toledo vamos a tener básicamente dos grandes plataformas. Una donde se va a colocar siempre el espacio pretoriense, ¿no?, un espacio vacío que tiene que ir toda la zona del Portugal, ¿no?, otra gran plataforma, ¿no?, que es donde se va a colocar el espacio forense, algunos espacios que salen, donde se colocarán siempre edificios de prestigio, ¿no?, y bueno, luego la implantación romana pues ya va a ser muy potente y va a marcar básicamente la continuación de estos espacios. El pretoriense amurallado, el espacio forense, alineado con el foro y bueno, la entrada principal de la ciudad, ¿no?, a través de lo que sería la puerta de Isabel Antigua, puerta de Isabel y demás, o a través del puente de Alcántara, el puente de San Martín no existiría. Esta mecánica topográfica del Toledo se ha mantenido durante 2000 años, no ha cambiado en cada momento, porque el mundo romano estará así, llegará el mundo visigodo, que utilizará estos espacios, llegará el mundo andalusí y hará lo mismo, llegará el mundo medieval y será igual, incluso en un momento como es el imperio de los Habsburgos, ¿no?, que somos una potencia de ultramar, es decir, una potencia presente en 5 continentes, que no tiene que tener ningún peligro de un ataque exterior, ¿no?, pues se seguirá colocando el espacio de representación en el Alcázar, ¿no?, y estará ahí, ¿no?, que amplía la puerta de bisagra con Carlos I, ¿no?, adelantándose a la bisagra antigua, y bueno, es decir, se van a mantener esos espacios
exactamente igual y no van a cambiar en absoluto, ¿no? Esto es importante, que entendamos la mecánica de la ciudad, porque las mecánicas de las ciudades no cambian. Yo a veces me sorprendo, ¿no?, como colegas míos pretenden cambiar la mecánica de una ciudad de 2000 años, bueno, porque les gusta, pero es que las ciudades funcionan así, ¿no? Son obstinadas, ¿no? Y bueno, ¿cómo llegamos un poco? Aquí hago yo un poco cómo estoy yo aquí, ¿no?, personalmente, ¿no? Bueno, yo siempre digo que la arqueología es muy objetual en su nacimiento, ¿no? Y nosotros en nuestra formación, cuando empezamos y somos jóvenes, ¿no?, pues también somos muy objetuales, ¿no? Yo mi primer acercamiento a Toledo fue a través de la memoria de licenciatura, ¿no?, eso que se llamaba TESINAS, ¿no?, los TFMs y demás de ahora, y bueno, hice un estudio sobre los nichos y placas nicho de época visigoda, ¿no? Y bueno, pues ahí hay unas placas espectaculares, esa que están viendo ahí, ¿no?, que es la de San, que estaría en el Museo de Santa Cruz, ¿no?, y formaría parte probablemente del Museo del museo, vamos, de la iglesia pretoriense de San Pedro y San Pablo, y bueno, pues ahí estaría. Bueno, me permitió pues conocer bien la ciudad, conocer bien las instituciones del Museo de Santa Cruz, el Museo Arqueológico Nacional, una persona importantísima, como es nuestro querido colega y fallecido Luis Javier Balmaceda Muncharán, ¿no? Luego volvimos allí ya no a través de una arqueología objetual. En el año 2016, la Real Fundación Toledo, nosotros habíamos estudiado los programas iconográficos de San Pedro de la Nave, de Quintanilla de las Viñas, de San Juan de Baños, ¿no?, con un epígrafe regio de R.C. Pinto, que es bastante importante. Y bueno, en esos años, desde finales de en el año 99, ¿no?, pues surgen teorías que dudan del visigotismo de estos espacios. Nos invitaron a un congreso en Mérida y bueno, pues eso supuso que nos eliminaron de la faz de la Tierra hasta el año 2006, que para bueno, eso que se llama cultura de la cancelación, ¿no? Éramos visigotistas y no estábamos bien vistos. Uno no le caía bien lo que decíamos y otros no éramos populares. Nos dedicamos pues a los carpetanos, a los romanos, a la guerra civil. Tampoco me preocupaba a mí. Entonces, Paloma Acuña pues nos recuperó para hacer un estudio de todas las piezas visigodas de escultura que había en la ciudad, para ver si éramos capaces de entenderlo. Matamos más de 1000 y pico piezas y efectivamente para que se agrupan las piezas escultóricas, se agrupan en conjunto. Y esto es importante porque cada edificio lleva una decoración específica. Si no tienes estos conjuntos y esta epigrafía, pues no tienes un conjunto regio ni nada que se te parezca. Y yo se lo demostraré. Y luego, a partir de ese año, pues Paloma Acuña pues dijo, hay que seguir trabajando en Toledo. ¿Cómo? Dentro de la ciudad, bueno, es una ciudad que para alcanzar las cotas de época visigoda hay que bajar mucho, ¿no? Y no hemos llegado, yo acabo de excavar ahora mismo un edificio en Bulas, ¿no?, al lado de la Plaza Valdecaderos, al inicio de la Judería Alta, he bajado mucho y me he quedado en el 11, me he quedado en el 11, no he llegado a los niveles que a mí me interesaban y he bajado muchísimos metros, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es una de las problemáticas de la ciudad de Toledo, ¿no?, que a veces no llegamos a los niveles visigodos o, por supuesto, a los romanos. Y dijimos, bueno, pues vamos a trabajar en los paisajes, trabajamos en los cigarrales y luego ya nos fuimos a espacios que entendíamos que podían explicarnos cómo era esa configuración de la capitalidad región. Ahí les pongo yo un mapa, ¿no?, de bueno, cómo sería la división de las provincias, dónde estaría Toledo, y ven un poco en esa posición de Toledo, también ven ustedes ese vacío urbano importante, ¿no?, porque realmente ¿qué ciudades existen ahí? Pues está Toledo, Complutum, Ercádica, Segóriga y Valeria, pero que prácticamente esas antiguas ciudades romanas, después de Marco Aurelio, a partir de finales del siglo II, han dejado de existir, o existen de una manera muy testimonial, de una manera muy pequeña. Y de hecho, si se fijan ustedes ahí, pues prácticamente solo esos espacios tienen restos de escultura visigoda. En el hinterland de lo que es la ciudad de Toledo, pues vamos a tener una serie de yacimientos muy importantes, ¿no? No solo de época visigoda, no solo la ciudad que les he comunicado, la ciudad de Toledo, la ciudad clásica, parece que sobrevive bastante bien a lo que es la crisis del segundo y del tercero, ¿no? Y tiene una cierta revitalización en época clásica, y bueno, pues lo sabemos porque asisten al Concilio de Elvira, que es el que genera el primer congreso del Concilio Nacional. Bueno, existen restos de materiales del siglo IV muy potentes, una concentración de sarcófagos paleocristianos impresionante, muy parecida a la tarraconense del Levante, ¿no?, y la bética. Bueno, es decir, que estamos en una zona que sí parece, ¿no?, haber sobrevivido con relativa bondad un poco todos estos fenómenos.
Les pongo aquí esta vista, ¿no?, de Anton van den Bingaerden, ¿no?, porque se ve muy bien cómo es la ciudad de Toledo, ¿no? Ven ustedes, esta vista está hecha desde lo que es la puerta de la ciudad, ¿no? Pues estaríamos viendo ahí bisagra, y entonces, bueno, pues ven ahí toda la muralla, ¿no? A la izquierda estaría el Alcázar, ¿no? A la derecha hundida el espacio catedralicio, porque el espacio forense de Toledo no es el espacio más alto de la ciudad, ¿no? Y la potencia del espacio forense romano obliga a colocar la catedral en un espacio por debajo de la plataforma forense, ¿no? Y la mezquita aljama posterior, ¿no? Bueno, pues se puede entender perfectamente, ¿no?, cómo funciona la ciudad un poco a través de esta vista de Van den Bingaerden. Aquí vemos una fotografía aérea de la ciudad y ese es otro de los problemas de Toledo. Claro, es una ciudad que tiene 2000 años de historia, tiene muchas capas y las capas a veces nos impiden, es lo que te dice, ¿no?, los árboles nos impiden ver el bosque, ¿no? Pero hay una cita que es muy importante, ¿no?, esta de Plinio, ¿no?, que compara, siempre los historiadores nos centramos en que si Toledo es la capital de la Carpetania, ¿no?, y Segóbriga la capital de la Celtiberia, pero realmente lo que Plinio nos está contando es que son dos ciudades miméticas, que se parecen. ¿Por qué? Porque ambas están rodeadas por un meandro, Toledo por el Tajo, Segóbriga por el Ciruela, que nosotros vamos allí y por el embalse ya no lo vemos, pero Segóbriga está rodeada por el Ciruela, ¿no?, y tiene unas mecánicas muy parecidas, un circo a los pies, un teatro, un anfiteatro en su entrada a la ciudad, está amurallada, ¿no?, tiene un espacio forense y un potente espacio termal a los pies, exactamente igual que Toledo. Entonces, Plinio lo describe porque para él serían ciudades gemelas, aunque a diferentes escalas, ¿no? Toledo hemos dicho que tenía 60 hectáreas. Se lo pongo ahí, ¿no?, una pequeña imagen de Segóbriga, ¿no?, que se ve la imagen, claro, Segóbriga no es multicapa, se ve prácticamente la ocupación romana, su circo, su teatro, su anfiteatro, sus murallas, su espacio forense, pero yo les dibujo el curso de Ciruela, ¿no?, para que entiendan bien cómo era esa ciudad. No podemos olvidarnos de lo que son estas ciudades y sus ríos. Y esto era lo que estaba diciendo Plinio, ¿no? Son ciudades que para él eran relativamente miméticas. Bueno, aquí les he colocado yo una imagen, ¿no?, de lo que sería Toledo, ¿no? Ese es el plano topográfico de Toledo sin nada, ¿no? Esas son las plataformas construidas, ¿no? A la izquierda ven ahí lo que sería el espacio que ocuparía el Alcázar, los espacios pretorienses, militares, ¿no? Ese espacio vacío, ¿no?, que sería Zocodover, ¿no?, y luego esa otra plataforma que obliga, ¿no?, a esa colocación de la plataforma forense del circo. Esto es lo que es construido. Todo lo demás son esos espacios rodaderos que sí, los va a ir ganando la ciudad, ¿no?, a medida que va a ir echando materiales, escombros y basura, pero la superficie construida de Toledo era esta, ¿no? Bueno, ahí hemos mapado nosotros un poco los restos que conocemos del Toledo romano, estaría el acueducto y bueno, pues ya vemos un poco esas concentraciones y esas orientaciones. El plano que tenemos ahora de José Ramón González de la Cal es bastante más significativo. Yo les he colocado ahí un poco pues tematizado esas plataformas, la del espacio pretoriense, la del espacio forense, el circo, que claro, estamos ante uno de los circos más grandes del Imperio Occidental, solo superado por el circo máximo de Roma, las murallas y demás. En ese primer trabajo que hicimos en el año 2006-2007, se mapó, ¿no?, esas 1000 piezas de escultura visigoda y vimos efectivamente que había una concentración de piezas, ¿no?, con unas características iconográficas que nos permitía pensar que ahí existían, son los restos, los expolia, ¿no?, de unos edificios que estarán ahí en ruinas pero que han sido despojados de ellos, ¿no? La parte de esta descripción, ya lo comentábamos como el albendense, ¿no?, nos está hablando de la puerta, ¿no?, de la llana urbis, que habla del conjunto catedralicio, y la puerta muris, que hablaría del espacio pretoriense, ¿no? Y esa es un poco la imagen, ¿no?, que está sintetizando y describiendo. El conjunto, digamos, pretoriense estaría colocado sobre el puente de Alcántara, controlando la vía militar. El puente solo se utiliza como vía militar y, de hecho, todavía en el siglo XIX y en el siglo XX la gente no entraba a Toledo por el puente, sino que la gente entraba a Toledo por el vado, que el vado va a los pies del río y pasaba, se remangaba los pantalones, ¿no?, y pasaba, ¿no? Ese espacio pues estaría acercado en época romana, lo estuvo en época visigoda, ¿no?, lo estuvo en época musulmana, y de ahí el nombre del alficén, ¿no?, el ceñidor, ¿no?,
y luego fue el Alcázar medieval y posteriormente el Alcázar de los Austrias y hasta la actualidad. También todos los espacios regios que conocemos de época visigoda, en el caso de Toulouse, ¿no? Incluso la ocupación que se hace temporal de Barquinona, o en el caso de las construcciones nuevas como Recópolis o los hitos, ¿no? Siempre el espacio áulico está dentro de murallas. Nadie coloca un espacio palatino fuera de murallas, ¿no? Y piensen que ni siquiera se hace en la época de los Habsburgos, ¿no? Y eso es importante. Les he colocado ahí pues, la primera fotografía aérea de Toledo en globo y bueno, pues se ve perfectamente ese espacio. Ese espacio estaba rodeado por una muralla que en parte ha sido eliminada, la mayoría con una fuerte presencia andalusí, pero que la fuerte, vamos, el desarrollo andalusí, sus corachas, ¿no? Se hace sobre las antiguas murallas romanas y visigodas, ¿no? Y siempre que se está buscando, pues el control del puente de Alcántara, que es un espacio fortificado. Y de hecho es tan importante que Abderramán III acrecienta estas fortificaciones y lo que hace es construir una fortaleza sobre el puente. Con eso evita pues, las continuas rebeliones de los toledanos, ¿no? hacia el poder cordobés. Esa mecánica del amurallamiento ya lo hemos visto por ejemplo, en el caso de Recópolis, y bueno, ahí parece un poco una problemática es el tema de las fuentes, ¿no? Porque determinados concilios, ¿no? Pues como el 12 concilio y el 14 concilio, cuando están hablando de la iglesia pretoriense de San Pedro y San Pablo, dicen que está in suburbio toledano. Claro, ahí hay que pensar que el tema de la palabra suburbio, la etimología de la palabra en esta época ha cambiado, ¿no? Y cuando se está hablando del espacio suburbial, se quiere decir que no forma parte de la ciudad, que además está amurallado. Y esto además se ve claro porque cuando se habla de Recópolis, se dice claramente que la ciudad se le dota de murallas y suburbia. El espacio suburbial de Recópolis es el espacio regio que está aislado de la otra ciudad, que cuenta con una nueva puerta de acceso y que sigue un poco los modelos, ¿no? Del mundo oriental. Tienen ahí ustedes la imagen de Justiniana Prima, ¿no? La ciudad de Justiniana y de los Balcanes, ¿no? Y bueno, tiene un conjunto amurallado, ¿no? Y el espacio palatino, ¿no? Que tiene una basílica, que tiene un consignatario, un batisterio, ¿no? Pues se encuentra perfectamente amurallado, ¿no? Y separado y digregado del resto de la ciudad, en una mecánica que es típica del mundo oriental. También habría unas razones políticas, porque cuando se intenta generar, para restarle poder al obispo de Toledo, al arzobispo de Toledo, que se ha convertido de facto, ¿no? Después de la conquista y la eliminación de los bizantinos del sureste, se convierte en la sede prima de España, de las Hispanias, pues se intenta restar poder con ese obispado que genera Bamba de la iglesia pretoriense, y bueno, pues eso cuando se elimina, ¿no? También el tema suburbial pues tiene un aspecto un poco, digamos, despectivo. El conjunto palatino, ¿no? Ocuparía este espacio y bueno, ahí vemos cómo cuando Abderramán III fortifica, se ve perfectamente, ¿no? Cómo la topografía del callejero ha mantenido, como todavía el Alcázar está ocupando ese espacio, el Museo de Santa Cruz ocuparía posiblemente el solar donde estaría la iglesia de San Pedro y San Pablo. Lo que hace Abderramán III, cuando fortifica ese puente, utiliza los expolia de los reyes visigodos, unas grandes veneras, unos grandes tondos que decoraba este palacio tanto en la puerta de Alcántara como en el puente, ¿no? Lo ven ustedes ahí, ¿no? En esos grandes tondos, ¿no? De calizos, ¿no? Que tienen esas veneras. Actualmente están muy deterioradas y solo en una pieza que se arrancó en época de Amador de los Ríos se distingue claramente el tema venerado, ¿no? Que es como un poco el logo de la dinastía. El espacio catedralicio se asienta sobre uno de los lados de esa gran plataforma forense, ¿no? En la que estaría el foro y en el extremo final estaría un conjunto termal que ha sido recientemente descubierto en la Plaza de Amador de los Ríos. Ven cómo funciona, ¿no? Ese criptopórtico, ¿no? Con esa bóveda de media luna, bueno, una mecánica habitual de los espacios forenses romanos. En este espacio nos vamos a encontrar, ¿no? También con algunas piezas que son muy significativas, ¿no? El espacio catedralicio, cuando los visigodos llegan a la ciudad, son arrianos. Entonces ellos se van a quedar con el espacio catedralicio
intramuros, ¿no? Y desplazan a los católicos al espacio martirial que está en el suburbio, es decir, en el espacio periurbano, ¿no? Fuera de murallas. Cuando se produce la conversión en el Tercer Concilio de Toledo, en el año 589, bueno, pues se reconsagra en católico esa catedral. Fíjense que ha pasado tiempo en Toledo, que han pasado años, siglos, hemos conservado la inscripción de la reconsagración en católico. Apareció siendo arzobispo de Toledo Gaspar de Quiroga. Gaspar de Quiroga, que era un humanista y una persona impresionante, leyó rápidamente la inscripción y se dio cuenta de su importancia y la mandó colocar en el claustro de la catedral, ¿no? Sobre un podio, ¿no? En el que él hizo la traslación. Gaspar de Quiroga hace rápidamente, es el momento de la lucha contra el luteranismo y de la contrarreforma española. Si antes era la lucha contra los arrianos, contra la herejía arriana, ahora lo será contra la herejía luterana, ¿no? Además, a Gaspar de Quiroga le encarga a Felipe II, ¿no? El traslado de muchísimas reliquias de gente importantísima, como Hermenegildo, que estaba en el monasterio de Sigena y demás, ¿no? Es decir, es una persona de una cultura, pero se ha conservado una inscripción de este calado. Ese sería el espacio que ocuparía dentro de la ciudad y también, pues, por supuesto, encontramos algunas placas nicho, ¿no? Como esa que yo les contaba antes, que pertenecería a la iglesia de San Pedro y San Pablo. Esta pertenecería al espacio posiblemente bautismal, porque es una placa nicho con un crismón también, pero con las letras apocalípticas invertidas, que es típico de los ambientes bautismales. Para un cristiano, ¿no? La muerte, ¿no? Y es el inicio a la verdadera vida, a la vida en Cristo, ¿no? Aquí tenemos la imagen reconstruida. Que ha querido, y aquí hago un poco esa crítica, ¿no? Cuando hablamos del espacio suburbial, ¿no? Como Toledo tiene un circo, un gran circo, bueno, pues se dice, es que esto es como Constantinopla, ¿no? Bueno, primero sabemos muy poco de la Constantinopla de Justiniano, ¿no? De estos momentos. Lo conocemos solo a través de testimonios literarios. Efectivamente, ¿no? El Palacio Imperial estaba colocado al lado del hipódromo, ¿no? Y tenía sus vistas y demás, pero no nos olvidemos que el Palacio Imperial en Constantinopla estaba dentro de murallas, pero no dentro, bien dentro de murallas, detrás del tercer cinturón, ¿no? Es decir, que trasladar la topografía del cuerno de Constantinopla a Toledo, pues claramente no ha lugar, porque el hecho de que tenga un circo también lo tenía Roma o otras ciudades, ¿no? Entonces, bueno, eso es un error importante. El circo estaría marcando el límite periurbano, ¿no? Es un espacio funerario de época clásica. La ciudad, las necrópolis empiezan desde la puerta de Bisagra y van desplazándose hacia el puente de San Martín, donde había antes algunos portillos, y bueno, llegarían hasta el final, donde se colocaría un martirio. Ya saben, la mártir por excelencia de la península ibérica es Eulalia, la mártir emeritense. Como no se logra traer sus reliquias desde Mérida a Toledo, pues lo que era esa Virgo toletana, que era Leocadia, pues acabarán haciéndola confesor y finalmente una mártir, se generará un espacio martirial con una cripta, ¿no? Que es estos espacios que excavaría o que excavó Palol, ¿no? en los años 70, y que sería pues una cripta del tipo a la que conocemos de la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo, ¿no? En una mecánica muy típica del mundo visigodo. Y aquí fíjense, bueno, cómo conservamos también dos piezas que son excepcionales. Una es el crismón de tipo rabenático, que en su día estudió nuestra querida amiga y colega Ángela Franco Mata, y otra es el credo epigráfico, también que aparecieron dos fragmentos, y los canecillos que sujetaban esta inscripción, ¿no? Que es importante y que estaba colocada ahí. Esa basílica tuvo su papel y su momento importante en ese momento en que los católicos están desplazados de la Catedral de Santa María, a partir del Tercer Concilio de Toledo y la reconsagración católica de la catedral, se vuelven a celebrar los concilios en la catedral, pero la antigua iglesia martirial acaba convirtiéndose en un panteón, ¿no? Un panteón funerario donde se enterrarán los abades y los religiosos más importantes y también algunos reyes, ¿no? Algunos reyes, normalmente los reyes se enterraban en sus fundos, en sus villas, lo sabemos bien, por ejemplo, en el caso de Chinarrinto, en Gérrico, pero algunos reyes, ¿no? Con un carácter más religioso acabarán, si se gusta, acabarán enterrados, ¿no? en esta basílica que estaría situada en las afueras de la ciudad. En la Vega Baja, bueno, pues lo vemos continuamente, ¿no? Y lo verán ustedes. La Vega Baja, Toledo tiene como dos espacios que ya no serían suburbiales, sino que serían periurbanos.
Uno es la Vega Alta, que también tiene ocupaciones tardías, otro sería la Vega Baja, que no solo sería la Vega Baja, sino que incluso iría hasta la Peraleda. Piensen que, por ejemplo, en la Peraleda se plantea que esté situado el monasterio de Aquis, ¿no? Y hay una concentración importante de restos escultóricos, ¿no? Se plantea y continuamente sale la noticia, en la Vega Baja hay unas villas romanas, altoimperiales, tardoantiguas, tenemos algunos restos visigodos, como estos restos que acabo de comentarles, algunos restos de edificios de tipo palacete, una importante ocupación emiral, ¿no? Y luego pues restos de época medieval, moderna y contemporánea, ¿no? Durante mucho tiempo se dice, no, es que aquí están situados los restos del Palacio Visigodo. Los restos del Palacio Visigodo es esa imagen que les estoy poniendo yo ahí. Unos muros cruzados, un muro concretamente, pero que no tenemos ni materiales de este momento, ni restos epigráficos, ni restos ornamentales. Me resulta complejo que hablemos de un conjunto palatino con esta escasez de restos arquitectónicos que más bien parece que tengan una tipología romana. Este a mí me parece un tema preocupante porque se está vendiendo de la Vega Baja hasta el conjunto palatino. Ya saben ustedes el problema que hubo. O sea, la Vega Baja es muy importante, pero por lo que lo estoy diciendo yo, hay una sucesión sin continuidad desde época prehistórica hasta época moderna, ¿no? De lo que sería de ese espacio periurbano de Toledo, que es tan importante para la ciudad como en la Vega Alta, como serían los espacios cigarraleros. Pero ahí no está el espacio palatino visigodo. De hecho, ese espacio nunca ha funcionado como un espacio palatino y sabemos bien, piensen por ejemplo, cuando se hace la campaña de las Navas en 1912, ¿no? Los contingentes francos, ¿no? Los contingentes catalanes no se colocan dentro de la ciudad, no se les permite la entrada y se les colocan en la Vega Alta y Baja, que las dejan arrasadas porque no se fían. Se cierran las puertas de noche y es una manera de garantizarse el control de la ciudad. Incluso si yo me repamos, ya les he comentado el episodio de los Habsburgo, ¿no? Como ni Carlos I ni Felipe II coloca la corte abajo, que podría haberle sido más cómodo sin ninguna amenaza exterior, pero piensen incluso como en un momento como es en 18 de julio de 1936, cuando se produce el alzamiento contra el gobierno de la República, el oficial al mando más importante que estaba en ese momento en Toledo no era el director de la academia ni su director, que estaban en Madrid, sino el teniente, el coronel en aquella época, Moscardó, que no era un estratega, Moscardó era el director de equitación y de gimnasia de la academia. Y Moscardó, sabiendo lo importante que iba a ser la fábrica de armas, retiró los pertrechos, destruyó las máquinas y ¿dónde se refugió? Pues en la zona más elevada de la ciudad, que es el Alcázar, ¿no? Es decir, yo creo que estas mecánicas de incomprensión de la ciudad pues son bastante peligrosas. Y luego, personalmente, y lo digo con sinceridad, en la Vega Baja han intervenido muchos equipos, se ha invertido muchísimo dinero. Estamos hablando de millones de euros y los resultados han sido lastimosos, prácticamente sin publicaciones. De hecho, de todas las campañas de excavación, solo una, la de Yolanda Peña, la de la doctora Yolanda Peña Cervantes, ha sido publicada hasta la extenuación. Y no se le puede pedir más, pero el resto no conocemos los datos, ¿no? Yo lo veo con preocupación, porque cuando no se cumplan esas expectativas, pues entonces aparecerán las especulaciones urbanísticas. Bueno, aquí les cuento un poco este supuesto palacio visigodo, que pues para ser palacio pues ni tiene planta, realmente parece la planta de lo que es una villa romana tardía, ¿no? Y bueno, desde el punto de vista constructivo de inicio tampoco parece que sea, ¿no? Ahí ven ustedes el muro romano, un muro tardío romano potente, y estos sí que son muros visigodos, que tienen otras mecánicas, ¿no? Lo que sí vamos a encontrar en la Vega Baja, ¿no? Pues es esos palacetes, ¿no? En época visigoda, como este de la R4, que ha sido publicado parcialmente, ¿no? Pues es ese palacete bien adelantado, ¿no? Y que además está bien fechado, ¿no? Porque sí tiene materiales, ¿no? En este caso, pues apareció una ocultación numismática que es un poco post-Chindarvinto, ¿no? E iría ligada a las purgas, ¿no? Que hace Chindarvinto cuando accede al poder, y luego, por supuesto, también tiene su decoración arquitectónica, ese típico capitel visigodo muy esquematizado, corintio, con las volutas, ¿no? Un fuste monocilíndrico, ¿no? Que sería bastante importante. Fuera de lo que sería estos tres grandes espacios, el espacio pretoriense, el espacio lateralicio sobre el antiguo espacio forense o el espacio periurbano de la Vega Baja, ¿no? Pues existirían, por supuesto, otras iglesias parroquiales,
testimonio de estas iglesias son esos nichos, ¿no? Como el de Santo Tomé o el de San Andrés, donde claramente son motivos que se van copiando. Existirían iglesias de tipo no cruciforme, sino basilicales, con la asistencia de pilastras, ¿no? Como esta que está empotrada de Santa Justa, o la figurada con escenas de la vida de Cristo de San Salvador, ¿no? que son bastante importantes. Les he comentado cómo en esos espacios periurbanos de la Vega Alta, de la Vega Baja o de los Cigarrales, ¿no? Pues vamos a encontrarnos esa corona de monasterios, ¿no? Toledo va a desarrollar toda una serie de monasterios muy conocidos y muy importantes, ¿no? La Galiense, el de la Santa Cruz, ¿no? Que están colocados en ese perímetro. Y bueno, nosotros en el estudio este que hicimos del espacio cigarralero, ¿no? Pues bueno, encontramos una ocupación andalusí muy potente con el tema de los viajes de agua y las alquerías y los espacios fortificados, pero también unas ocupaciones visigodas y algunos espacios que podrían interpretarse como espacios monásticos. Algunos han sido excavados, como esos que venían en la Quinta Mirabel, y otros han sido excavados por otros colegas como Juanma Rojas, ¿no? En la dehesa de Hernán Pérez, y también siempre, ¿no? Con ese material arquitectónico que estaría asociado. ¿Cómo sería un poco la imagen de ese Toledo visigodo? Pues la ven ustedes ahí, ¿no? Con esas murallas, se estirían todavía los rodaderos, el circo sin utilizar, ¿no? La basílica abajo, arriba el espacio catedralicio, el espacio pretoriense, y bueno, la Vega Baja sería un espacio ocupado por esos palacetes y dispersos, pero no con esa concentración como han querido hacer algunos dibujantes, que es excesivamente exagerado. Y luego con esa entrada, ¿no? Siempre a través del eje de bisagra, ¿no? Que es la entrada principal de la ciudad, y la puerta militar, que sería, por supuesto, el puente de Alcántara. Yo les he comentado que, claro, el Toledo visigodo, a la hora, digamos, de materializar arquitectónicamente estos espacios, pues es complejo por la cota, por la superposición, y no hay más que lo que tenemos, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues vamos a hacer un estudio de esa dispersión escultórica. Ven ustedes como la provincia de Toledo tiene una concentración importantísima. En Madrid solo tenemos restos en algunas zonas de Móstoles con el foco de Talamanca, y en el caso ya de la provincia de Cuenca solo tenemos restos escultóricos, arquitectónicos, en los obispados de Segórica, Arcádica y Valeria, ¿no? Ya en el área de Toledo teníamos unas ocupaciones tardoantiguas importantísimas, como es, por ejemplo, el mausoleo de las Vegas de la Puebla Nueva, ¿no? Cubierto por una cúpula, con unos sarcófagos realmente impresionantes y que está volviendo a ser excavado. O villas tardoantiguas como el Saucedo, que van a tener una iglesia parroquial con un espacio bautismal, con un baptisterio, ¿no? que es bastante importante, o la reocupación de lo que sería la villa de Carranque, ¿no? También con un espacio parroquial importante. O, bueno, pues publicaciones antiguas como esta de las Tamujas, ¿no? Donde también aparece una pieza muy importante, ¿no? Como es esta placa de las Tamujas, que es una de las pocas piezas figuradas, ¿no? De la escultura visigoda, junto con las de Quintanilla y San Pedro, o esta columna de Salvador de Toledo, y aquí pues estaría el bautismo de Cristo en el Jordán, ¿no? Y aparece el momento que aparece el Espíritu Santo. ¿Por qué se elige un poco esta imagen? Pues ya saben que los arrianos negaban la divinidad de Cristo, y en las Escrituras solo se explicita 2 veces la aparición de la Trinidad, una es en el bautismo de Cristo y otra es en la crucifixión, ¿no? Entonces, pues es una imagen que no da lugar. Dijimos, bueno, pues vamos a trabajar un poco en estos espacios. Y bueno, había 4 espacios en Toledo, uno era el yacimiento de los Hitos, otro era San Pedro de la Mata, se conocía también Guadalazar, y por supuesto, más conocido de todos, es Santa María de Melque, ¿no? Nosotros decidimos empezar a trabajar en el yacimiento de los Hitos, ¿no? Que es ese espacio que estaría en la parte oriental de los montes, en una vía militar, ¿no? Que permite atravesarlo, ¿no? Y que era un espacio bastante importante, y entendíamos que podía ser aristocrático. Bueno, ahí mantuvimos, que la generación en el año 2014 de un proyecto de investigación, de arqueología invasiva, de práctica de arqueología analítica, de todo tipo, de morteros, de dataciones absolutas, de estudio de materiales, de fotogrametría, de vuelos con dron, un poco toda la mecánica de lo que es la arqueología en la actualidad, y empezamos a trabajar en el año 2014, ¿no?
a excavar en el año 2016 y el 3 de julio empezaríamos la 8ª campaña. Bueno, ahí van viendo un poco los avances, ¿no? Y sobre todo lo que buscábamos era, bueno, ya que aquí no tenemos un espacio multicapa, sí podíamos sacar datos que podíamos extrapolar para la comprensión de lo que sería la ciudad regia. Aquí, por ejemplo, pues piensen ustedes, dentro nosotros dijimos, bueno, pues vamos a hacer por supuesto, los dibujos, la datación de la lectura vertical de paramento, pero sobre todo, bueno, pues los estudios de morteros. Se estudia más de 800 morteros, saca las diferentes fases a través del estudio del doctor Pablo Guerra. Aquí había trabajado antes que nosotros un colega nuestro y amigo, que es Luis Javier Balmaceda Mucharán, ¿no? Que fue conservador de un museo arqueológico, que ha fallecido no hace mucho tiempo. Y bueno, para nosotros bueno, fue colega, ¿no? Yo le conocí personalmente cuando era un niño y iba allí con mis placas nichos y me enseñó. Luis Balmaceda era un investigador como debe ser un investigador, generoso, sin miserias y extremadamente bondadoso, ¿no? Una buenísima persona. Yo me acompaño siempre en mi periplo intelectual y hoy que no está ya de nosotros, pues le sigo teniendo siempre presente en mi cabeza y en mis oraciones, ¿no? Luis, de su generosidad, para que vean cómo era, cuando nosotros dijimos, Luis, vamos a empezar a excavar en los hitos. Él excavó entre el año 2000, finales de los 70, principios de los 80, e interpretó el espacio como una iglesia, con una cabecera, con un gran crucero, ¿no? Que era una problemática que había en esos momentos en la arquitectura de arqueología española, con el tema de los grandes cruceros como Quintanilla o el caso de Santullano, en el que estaban imbuidos investigadores como Aginar Baiter o Isidro Gonzalo Bando Torriso de la Universidad Autónoma de Madrid. No se conocía prácticamente la arquitectura civil y era muy difícil acceder a los testimonios del mundo oriental o de los Balcanes, que nosotros, que somos de una generación más joven, pues sí hemos estado ahí excavando. Bueno, personalmente yo he excavado en los Balcanes, en Serbia, varios años, ¿no? Pero para nosotros esos edificios pues prácticamente los hemos excavado, los hemos vivido. Luis en aquella época era más difícil. Él, cuando dijimos que íbamos a trabajar, pues nos dio todo el archivo planimétrico y fotográfico y los diarios de los hitos. Dijo, yo he llegado hasta aquí, os doy el relevo y para que podáis hacer una visión crítica. Actualmente conservamos todo su legado y esperamos no defraudarlo. Las dos primeras campañas pues, nos permitieron documentar, ¿no? Esa primera fase de los hitos, ¿no? La primera fase en el año 2014 hicimos esta fotografía aérea y ya se veía claramente en esa fotografía aérea, claro, las visiones cenitales, que pueden parecer un poco absurdas, ¿vale? Con un dron. La visión cenital ayuda mucho a la comprensión de los espacios. Ya con esa foto nosotros nos dimos cuenta perfectamente que eso no era una iglesia, que era un pabellón tripartito, abovedado, con un acceso trasero, ¿no? Apoyado y que recordaba enormemente a muchos que nosotros conocíamos, Siria, Balcanes, Italia, Norte de África y sobre todo a otros que conocemos en España, tipo Santa Cristina de Elena y sobre todo Santa María del Naranco en Asturias, ¿no? Que estaban buscando o copiando, ¿no? este tipo de modelos. Lo planteamos allí en el año 2014 y bueno, ya saben que a la ciencia española le cuesta digerir las cosas, pero nos dijeron de todo menos guapos, ¿no? Pero bueno, ahí estamos, y nos da igual, nos gusta nuestro trabajo y realmente pues es lo importante, poder hacer lo que uno le gusta. Lo excavamos y efectivamente apareció ya en esa campaña del 2016 el edificio, no era una iglesia, y apareció la iglesia, ¿no? Que eso también ayuda. Lo excavamos y bueno, pues lo que pudimos ver es que ese es el origen un poco del yacimiento, ese pabellón colocado mirando entre dos arroyos, el arroyo de la Sierra, el arroyo de Arisgotas, ese pabellón de 2 alturas, ¿no? Y que va a tener varias fases. Primero como pabellón, después se va a convertir en un panteón funerario de tipo clientelar y luego va a ser ocupado en época andalusí. La ocupación está, digamos, esa transformación como espacio funerario, se fecha bien en ese momento de finales del siglo VI, principios del VII, que va ligado a la conversión de los visigodos al arrianismo, al catolicismo, ¿no? Los reyes o los aristócratas godos tienen complicado, no todas las clientelas visigodas se van a convertir al catolicismo, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo con mis clientes que los necesito pero que no se convierten? Hay que esperar, por supuesto, al fallecimiento, ¿no? Y ya las siguientes generaciones irán entrando. Bueno, pues este espacio se utiliza pues, como un pabellón de estos de tipo clientelar. Y bueno, esta es esta primera
esta primera fase y bueno, pues ahí ven ustedes un poco la fachada, ¿no? Con esos 4 metros conservados, el palacio edificio tendría 11 metros, ¿no? Y es mimético a Santa María de Naranco. Cuando digo mimético es que mide exactamente igual, ¿no? Los dibujos y los estudios se los debemos a Josefa Paz y a José Ramón González de la Cal. Y bueno, ahí cómo se generó una polémica que es un poco absurda, ¿no? En esta de la historiografía artística española. En España nos hemos empecinado mucho en adjetivar nuestros periodos, ¿no? Y decimos, arquitectura mozárabe, arquitectura asturiana, arquitectura y todo eso lo único que hace es como enfangar, porque realmente esto ¿qué es? Pues esto es arquitectura tardoantigua, la de los hitos y la de los asturianos, ¿no? Y no hay más, ¿no? Entonces, bueno, se genera ahí cierta polémica con el nacionalismo astur y, bueno, afortunadamente había trabajado un amigo y colega, Lorenzo Arias Páramo, mucho y muy bien sobre los edificios asturianos, y él ya se había dado cuenta que esos edificios tenían una traza simple, con un cuadrado, el doble cuadrado pitagórico, ¿no? Nosotros lo único que hicimos es trasladar los estudios, bueno, trasladar fácilmente los trabajos de 30 años de Lorenzo Arias, subido en un andamio, porque antes la vida era más dura que la nuestra, ¿no? Y bueno, pues vimos que efectivamente los hitos y Santa María de Naranco eran miméticos, solo que los hitos se construye por fuera y Naranco hacia adentro del trazado de la cuerda. Entonces Naranco sería un poco más pequeño, pero bueno, estaba exactamente abovedado. Incluso en las deformaciones, los hitos y Naranco están apoyados contra la ladera, tienen contrafuertes, están cosidos por 2 pórticos, entonces el único espacio arquitectónico liberado es el lado sur, ¿no? Y presenta las mismas deformaciones, ¿no? Aquí hay que agradecer que afortunadamente en el mundo de la ciencia todavía los nacionalismos y estos egos se dejan, y aquí el arquitecto conservador Nanclares nos cedió un modelo milimétrico para que pudiésemos hacer los cálculos del abovedamiento y pudimos comprobar que efectivamente Naranco y los hitos en su lado sur tenían el mismo pandeo que provocaban las bóvedas de cañón de la planta baja. Luego es importante, y aquí lo digo porque en la arqueología nosotros trabajamos con objetos. El registro arqueológico no es manipulable, ¿no? Lo que pasa es que los arqueólogos sí somos muy manipuladores, ¿no? Entonces, claro, yo veo aquí, por ejemplo, si tú no tienes esto, pues no tienes un conjunto. ¿Y aquí qué tenemos? Pues estos ornamentos, tenemos esas importaciones africanas o orientales, tenemos esa decoración arquitectónica y unas fechas. Y esto lo digo porque mis colegas que hablan de conjuntos palatinos en la Vega Baja, sin esto, pues no tienes un conjunto palatino. Nosotros, de hecho, hasta este año no hablamos de conjunto palatino en los hitos. Yo creo que ahora podemos hacerlo. De hecho, estuve hace poco en un congreso y hablábamos siempre pabellón aristocrático. Ya, usted tiene ahí una villa regia, déjese ya de eufemismo, ¿no? Pero bueno, vamos a ser prudentes. Pero si no tienes esto, no es. Y luego, otra cosa que tampoco me gusta a mí de mis colegas es, cuando tú tienes una K62 o un Spatallon, que son de finales del siglo VI, principios del VII, masivo, nadie los guarda en el siglo IX para colocarlos en las fosas de fundación de tu edificio. Están ahí porque tienen que estar ahí en su momento, ¿no? Y cuando tienes una inscripción que se fecha a finales del siglo VI, nadie la repite en el siglo IX copiándolas en ningún momento. Pero bueno, nosotros además de tener los adornos personales, las importaciones orientales y las importaciones africanas, la decoración arquitectónica Hock, copiando los modelos de las cenefas de marques bizantinas o la venera, bueno, también se han hecho dataciones por polaridad, que es allá, pues en los fuegos que han ardido más de 400 grados, y eso nos permite identificar bien estos 3 momentos, ¿no? Que es la fecha fundacional, ¿no? En la primera mitad del siglo VI, la ampliación en el reinado de Recaredo Vado, ¿no? Y luego una reocupación andalusí. La primera fase sería ese pabellón, ¿no? Que están viendo ustedes ahí, ese pabellón exento, construido con sillares de granito, que iría enlucido, ¿no? Y que tiene 2 pórticos, que tendría ventanas con lápiz especularis emplomado, reutilizando recortes de la mina del general Villacampa en Orejas, que tenía una cenefa de enmarque copiando modelos bizantinos y unas veneras en los pórticos. Este sería un modelo, ¿no? Que lo tendríamos ahí, ¿cómo sería? Y con esa decoración arquitectónica específica. Si no la tienes, pues no tienes un conjunto palatino o un conjunto aristocrático visigodo, ¿no? Entonces esto es importante.
Cuando hicimos nosotros este dibujo, en el año 2016, ¿no? Que es cuando empezamos a excavar, de Aldea del Masal, fuimos un poco mentirosos, ¿no? Este tipo de pabellones aristocráticos pues van ligados a una actividad muy propia de las élites, que es la caza. En los Montes de Toledo, de hecho nosotros tenemos allí, nuestro vecino es el conde de Mayalde, que tiene una finquita de 18.000 hectáreas, uno de los latifundios más grandes de España, y se dedica a la práctica cinegética. En el mundo visigodo se cazaba de todo, por supuesto, pero hay dos piezas que son importantes. Una es el jabalí y otra es el oso, que en aquella época estaba presente. Se cazaba a caballo, se lanzaba una lanza y se remataba con un cuchillo venatorio. Es lo más parecido a la guerra. Todavía hoy en día mueren muchos monteros en los Montes de Toledo por ser lentos a la hora de utilizar el cuchillo. Cuando vas a rematar un puerco no se puede dudar. Y mucha gente muere desangrada porque le corta la femoral al revolverse. Y esto es así, dibujamos esa imagen del albendense, ¿no? Y colocamos el papilo y los tentorios. No sabíamos que en el año 2019 nos iba a aparecer. Yo les he colocado aquí, bueno, el origen, la primera vez que se documenta, un pabellón de este tipo, en la península ibérica. Esto es un cambio de mentalidad, ¿no? Ya sabemos cómo las élites, los antiguos espacios de representación romana, los triclinias, los oecus o los estivadium, ¿no? Son muy focales, con una sola persona, ¿no? Colocada en el foco, van mal con los modelos visigodos, que son igualitarios. Cuando digo igualitarios me refiero entre las élites. Piensen que la nobleza visigoda elige al rey. No os imaginen ustedes a los dus, ya aguantan muy mal que haya una persona, sino que buscan una representación igualitaria, en ese piso superior, en una mesa como las nuestras. Este modelo lo tendríamos en los hitos, aparecería representado en ese momento más tardío, en el edificio del Pla de Nadal, que nosotros hemos reestudiado, pero que ya, y aquí también lo digo, no cuando yo decía, la ciencia española digiere mal las cosas, dirán, es que este tío es un rencoroso, qué pesado. Yo también lo digo por una colega nuestra, que es en Parjuan. En Parjuan excavó este edificio a finales de los 80 y lo publicó bien, muy bien publicado y muy bien interpretado en un número del Boletín de Arqueología Medieval Española y pasó desapercibido. No se le admitió en Parjuan un trabajo que estaba muy bien hecho, ¿no? Y no ha sido prácticamente hasta ahora cuando hemos digerido una cosa que ya planteó muy bien en ese monográfico del Boletín Arqueológico de la Asociación Española de Arqueología. El modelo Naranco, ¿no? Que estaría ahí, y luego incluso yo les he puesto como en el tapiz de Batlló, ¿no? Cuando se va a producir la conquista de Inglaterra, el banquete se hace en un pabellón de este tipo, ¿no? Es decir, este tipo de edificios van a llegar pues hasta bien entrada al siglo XI, ¿no? Porque la tardía antigüedad pues tiene unos estertores bastante largos. Ahí ven ustedes, ya hemos excavado más y ven aquí una mancha circular, que es esta, ¿no? Y este es el papilio que excavamos en el año 2019, lo excavó, tenemos que darle las gracias a la jefa y la responsable de difusión, ¿no? de nuestro yacimiento, Gloria García Castro, ¿no? Que fue la que se ocupó de su excavación, y bueno, pues lo ven ustedes ahí, ¿no? Excavado, ¿no? Y es realmente lo que se hace es que se planta la tienda, y se rescava como 10, 15 centímetros, tenía 10 postes, ¿no? De los cuales 2 estaban cortadas por la muralla del yacimiento, ¿no? Y bueno, y en el relleno pues se echó muchísimo material, sobre todo hay material norteafricano, pero muchísimo material oriental, que iría desde finales del siglo V, principios del siglo VI. Además, el yacimiento está cortado por la muralla, que tiene Samos Cister, ¿no? De la segunda mitad del siglo VI, es decir, es un espacio muy bien fechado. ¿Qué está copiando aquí? Pues realmente las élites visigodas están reproduciendo un poco a la manera pija, porque evidentemente los aristócratas de los reyes visigodos ya no vivían ahí, vivían en edificios de piedra y bien construidos. Pero bueno, les gustaba un poco vivir como eran las tiendas de sus antepasados, que no son esas tiendas de la taiga, que recuerdan mucho a lo que son las tiendas de los indios de las praderas norteamericanas, ¿no? Tienen unos postes, ¿no? Y esa es la que está representada tanto en el Códice Albendense como en el Milanense. Y esta pieza que vemos aquí no es una pieza gratuita. La persona que está dibujando ese papilio que describe Isidoro lo conocen y lo han visto, porque sobre los postes colocan esa pieza, que es esa V invertida con 2 agujeros, que es fundamental para poder asentar los 2 primeros postes,
que es lo que sujeta toda la estructura, ¿no? Y eso está representado, ¿no?, en esa tienda del papiro. Bueno, ahí nosotros esa excavación pues es excepcional en el sentido que tenemos un buen contexto, un contexto cerradísimo, ¿no?, de lo que es la primera ocupación realmente de los hitos, que es un campamento de caza de este tipo de tiendas. Después ya sí se construiría esa edificación que es el papiro. Finalmente, en época de recaudado, ¿no?, se va a ampliar el conjunto amurallándolo y dotándolo de una iglesia propia, ¿no? La iglesia propia, la vemos ahí, es de una sola nave, tiene 2 pórticos, un pórtico situado al norte, otro pórtico situado al sur. El pórtico norte entra directamente al coro, ¿no?, que es el espacio que ocuparían los presbíteros y los diáconos. El santuario estaría disociado de lo que es el resto y hay una nave, el pórtico que permitiría la entrada. No es una iglesia parroquial porque no tiene entrada a los pies y esto es una iglesia propia. ¿Por qué pensamos que es una iglesia propia? No tiene esa entrada a los pies y luego tiene una cosa que si yo les digo, está terminantemente prohibido los enterramientos en el interior de las iglesias. Y me dirán ustedes, pues ahí yo veo varios sarcófagos y una tumba, efectivamente, ¿no? Esto ya se ha utilizado como un enterramiento de tipo familiar, ¿no? Ahí en el sarcófago ese de tipo aquitano aparece un équite de edad y demás, pero sobre todo hay una pieza, hay un sarcófago de alabastro en el que aparecieron 9 niños recién nacidos, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Eso es el bautismo en época visigoda, se hace de Pascua a Pentecostés y lo realiza el obispo. Si tú haces los niños sin bautizar van directamente al infierno. El limbo es una creación medieval a partir de Santo Tomás de Aquino. Los dueños de este espacio, los dux o reyes, se niegan a que sus hijos que han muerto en el parto o al poco de nacer vayan al infierno y anticipan la creación del limbo y le colocan un sarcófago de alabastro generado ad hoc, blanco, y los entierran en el interior de la iglesia. Eso genera muchísimos conflictos porque los sacerdotes que sirven al dux o que sirven a los reyes no hacen caso a la jurisdicción del obispo y incumplen sistemáticamente preceptos arzobispales o preceptos del obispo. Pues imagínense en los hitos que estaría dentro de la jurisdicción del primado de España, ¿no? Pues sin embargo no hacen caso, ¿no?, y se cumple el dictamen de los propietarios. Y como les decía, cada edificio con su decoración. En este caso pues son frisos, pero con tetrafolias, tenemos los canceles con tetrafolias y esvásticas, frisos con series de tetrapétalas y cruces patadas. Aquí, antes de la decoración del pabellón, la totalidad de los mármoles son mármoles de los Montes de Toledo, que es un mármol azulado y que con él se hace, por ejemplo, por las Cibeles, ¿no?, en Madrid, por la Fuente de Neptuno. Aquí tenemos algunos mármoles locales, pero sobre todo, como es una iglesia, se utiliza un mármol blanco, que el mármol blanco peninsular es el mármol Borba-Extremont. Se traen desde Borba-Extremont, ¿no?, y se utilizan placas de 15-20 centímetros de grosor para los canceles, para los revestimientos parietales. Es decir, es una iglesia privada, pero con un peso de la decoración escultórica muy importante. Y luego tenemos esto, ¿no? Hemos encontrado 2 inscripciones, una en el pórtico norte, que la encontró nuestro colega Luis Javier Balmaceda, y que estudió nuestra querida colega y amiga, la doctora Isabel Velázquez Soriano, sin duda, pues una de las mejores epigrafistas de este país actualmente y una de las mejores filólogas y conocedoras de este mundo. Ahí, en un momento de finales del siglo VI, antes de la moda de este tipo de poemas, que la cumbre máxima será en el reinado de Childarvinto Recesvinto con Eugenio de Toledo, ¿no?, pues de una manera poética, en exámetros latinos, ¿no?, nos está hablando, ¿no?, de la entrada de una persona en la iglesia, claro, no en un edificio físico, sino está hablando de la iglesia espiritual. Eso parece obedecer a que está de una persona que va del arrianismo al catolicismo. Y desgraciadamente, ¿no?, en el último párrafo, ¿no?, que estaría aquí, ¿no?, ahí aparece el nombre del comitente, ¿no?, in Dei nomine a una iglesia, el nombre, pero que hay un hueco y falta parte del nombre, fecit. Hombre, el nombre ese es indeclinable y acaba en do. Por el espacio que hay, pues tampoco hay que echarle, creo, muchas cuentas, aunque habrá que trabajarlo y demostrarlo, que sea la reina Vado, ¿no?, la que hace es la comitente de este espacio, que no es una cosa extraña,
Piensen ustedes que ya veníamos en el mundo oriental, pues piensen en la emperatriz Helena, en una persona como Gala Placidia, lo será, por ejemplo, lo conocemos bien porque Florentina de Cartagena construye 40 monasterios, o, por ejemplo, pues en el caso de Quintanilla de las Viñas, ¿no? Sabemos que la hace Flamola, ¿no? Flamola Fequer, ¿no? De, bueno, pues estaríamos ahí. Eso sí, tendríamos el primer testimonio, ¿no? De una inscripción poética, ¿no? En exámetros latinos antes de las famosas inscripciones de Eugenio de Toledo que alcanzarán una gran fama. Es decir, para poder hablar que tienes una iglesia palatina, en este caso privada, ¿no? Pues deberías tener este tipo de epigrafía. Ahí veríamos un poco el conjunto con el pabellón y con la iglesia. Hemos trabajado en las campañas, bueno, hemos pasado, por supuesto, esta arqueología invasiva, el dron, los radar y demás, bueno, y esto nos ha permitido avanzar con nuestro colega doctor Feinsteiner, ¿no? Nos ha permitido avanzar y, bueno, lo que vemos realmente es que la configuración en época de Regadío y Bigbado, el conjunto se amuralla, ¿no? Se genera una plaza al norte en el que tenemos un edificio tripartito, que podemos pensar que es una aula regia, ¿no? La iglesia estaría situada a la izquierda, a la derecha parece que tenemos un mausoleo funerario y enfrente un gran edificio. También tenemos una decoración ad hoc preparada para este edificio. Se hace un friso de roleos sin trifolias, sin copiar las cenejas de enmarque bizantina. Luego hemos encontrado una venera de granito imitando el pórfido y luego restos de fustes, columnas de fuste de espejón, que son rojizas, ¿no? Pues bueno, parece que nos encontraríamos ante un edificio de ese tipo. Lo ven ustedes aquí excavado, ¿no? Y bueno, pues esa configuración tripartita, con una planta basilical y que tiene una unidad doméstica andalusí colocada encima de ella. Tenemos también, bueno, el conjunto, vamos a sacar a ver si me sale la flecha, tiene una muralla que viene por aquí con una torre, ¿no? Viene otra muralla por aquí y cerraría aquí. Este sería el aula regia, el palacio del siglo VII, la iglesia, el mausoleo funerario y, bueno, una vez entendemos que podría claramente adscribirse, sería una villa regia pues de Recaredo y Vado, y una vez que fracasa el intento dinástico de personajes ligados a su corte, el espacio es transformado en una unidad productiva. Se amplía la muralla, se coloca otro cuerpo de guardia, se le adosan unos enares, ¿no? Y unas unidades domésticas, casa-patio, ¿no? Y luego otro tema también importante, esas casas se colocan en la llanura de inundación del arroyo de la Sierra, entonces se construye un dique, ¿no? Para evitar esas inundaciones. Estamos hablando pues de obras realmente importantes. Ahí ven ustedes las casas, ¿no? También se utiliza el sistema de cuadrículas, ¿no? Y los alzados, el tema del dique, ¿no? Que hemos comprobado que una vez que se construye no se producen inundaciones y sobre todo un tema que es muy importante, ¿no? El asentamiento está colocado sobre un gran acuífero, ¿no? Está controlando un acuífero. Hay 3 grandes acuíferos sobre una placa marmórea de los Montes de Toledo, unos en Los Hitos, otros en San Pedro de la Mata y otros en Santa María de Mérida. Ahí veríamos un poco esas imágenes, ¿no? De ese conjunto excavado y esa sería un poco la foto finish, ¿no? El del pabellón original, ¿no? Que estaría aquí embutido. Ya se produce el aula regia, los palacios del 7, la muralla, la transformación en unidad productiva ganadera con los hórrea y las casas, ¿no? Y bueno, pues es un edificio y que luego se abandonará en 711 sin destrucción y se recuperará en época finales del siglo IX, X y hasta la conquista de Toledo a finales del siglo XI, en el momento en el que se abandona definitivamente el espacio. En la misma línea, ¿no? Que Los Hitos, vamos a tener otro conjunto, irá más rápido, que es el de San Pedro de la Mata, que es una iglesia de tipo cruciforme, que había sido presentada a principios del siglo XX por el conde de Cedillo al hacer el catálogo monumental, y bueno, pues ahí había quedado. Es una iglesia súper interesante. Nuestro querido Luis había estudiado la decoración arquitectónica, 70 piezas siempre con este motivo, roleos con palmetas bizantinas y trifolias, que es un modelo típico del mundo oriental bizantino. A mí también me alucina en el mundo al que estamos llegando, ¿eh? Este es un modelo de, vamos, que cuando yo tenía 15 años sabía lo que era. Ahora colegas míos que se supone que se dedican al estudio de la escultura hablan roleo de pezuña de vaca y arroba.
Pues si tú estás hablando de eso, no estás comprendiendo el motivo, porque este es un motivo claramente cristológico. La trifelia alude a la Trinidad y los racimos no son uvas, son palmeras, que es otro claro símbolo cristológico. Nosotros estamos estudiando este espacio y levantamos un poquito el dron y nos damos cuenta que esto no es solo la iglesia, sino que tiene una cerca, tiene otro edificio, ¿no? Y es un espacio que podemos pensar que es un espacio monástico. Además, en esta zona hay una noticia de Julián de Toledo, refiriéndose a Ildefonso, que dice que en Divensis Virula, ¿no?, en la villita Divensis, dona un espacio para la situación de un monasterio femenino, ¿no? Pues podría ser este que da la noticia, porque Divensis es la corrupción del término de los yenes. Bueno, vemos ahí un poco el espacio, lo hemos excavado el año pasado, empezamos a excavarlo y efectivamente pues ya hemos visto, ¿no?, que hay una portería, la iglesia tendría un pórtico funerario, hay otra portería, hay una segregación de la zona monástica, una puerta, bueno, es decir, estamos en un espacio que va más allá, ¿no? Y bueno, esta sería un poco la propuesta de la iglesia en su momento. Hoy sabemos ya que tendría 3 naves, que la cabecera estaría abovedada y bueno, sí parece que nos encontramos también ante una iglesia monástica. El conjunto va mucho más allá de todo esto, porque se asienta, ya le he dicho, sobre ese gran conjunto de agua, que era un espacio importante en época betona, había un santuario sobre la lastra con un berraco que es reutilizado en la cabecera, que había pasado desapercibido, salvo para un estudioso local, el historiador Jiménez de Gregorio, y lo recoge otro historiador local, Salvador Peces, ¿no? Y para los estudiosos como nosotros, pues no se habían dado cuenta que había un berraco allí empotrado en la cabecera. Pues malas lecturas de paramentos hemos hecho hasta entonces, digo yo, ¿no? Y bueno, realmente es un conjunto más amplio, de un monasterio, con una fuente, y que estos espacios, vamos a pasar el georradar, hay material y es mucho más amplio de lo que no es una iglesia, sino que es un conjunto monástico que ocupará alrededor de 20.000 metros cuadrados, ¿no? En el caso de Guarrazal, pues bueno, no me voy a extender, pero bueno, aquí apareció el tesoro de Guarrazal, es muy importante, bueno, es una ocultación, la saben ustedes, también se ocupó de ello, de toda la parte administrativa, de Javier Balmaseda, ¿no? Ya saben que el tesoro salió de España, estuvo en el Museo de Cluny y retornó en un lío que le hizo Franco a los franceses bajo la ocupación de Pepe, si no, no habría vuelto. Y logramos recuperar el tesoro de Guadalajara y la dama de Elche. Hay una inscripción, Nadador de los Ríos excavó, encontró un edificio funerario y la famosa lápida del presbítero Crispín, que está copiando uno de estos famosos poemas de Eugenio de Toledo. Claro, que iba dedicado a otro personaje y no Crispín y no rima, pero bueno, eso es un poco lo de menos. Aquí trabajado el Instituto Arqueológico Alemán y ha trabajado ahora nuestro colega Juan Manuel Rojas y bueno, lo interpreta desde nuestro punto de vista con demasiadas cosas. Este espacio plantean que sea un senodoquia, un hospital, ¿no? Y bueno, claro, nosotros a día de hoy el único senodoquia que conocemos en la península ibérica es el que está vinculado al martirio de Santa Eulalia en Mérida, que excavó Pedro Mateos y que no se parece en nada a esto, ¿no? Es un edificio de planta basilical con unas pilastras impresionantes de mármol que fueron expoliadas por Abderramán II para el depósito de la Alcazaba de Mérida. Y aquí, pues bueno, es decir, no se parece a lo que nosotros conocemos como senodoquia o otros senodoquias del mundo oriental que son como el de Mérida. Plantea también Juan Manuel Rojas que con la reutilización de unas columnas, pues esta iglesia, esta basílica, que es inmensa, sería la más grande de la península ibérica, la más grande de Occidente y que también plantea otros problemas, que las iglesias que nosotros conocemos de este momento no son así, pero bueno, yo ahí lo dejo, ¿no? Y nos vamos a ir a Melque, que sería un momento tardío. Melque le pasaría un poco como la Mata, ¿no? Tenemos este gran edificio, esa gran iglesia cruciforme. La Mata, de hecho, le pasa un poco como los hitos Naranjos, se mete dentro de él. Es una iglesia construida de sillares, redondeada, o sea, la orientada, la siriaca, ¿no? Y bueno, pues es una iglesia que también es mucho más que eso, ¿no? Tiene un conjunto cercado, una gran cerca y, bueno, varios espacios productivos agrícolas que no son presas, sino que serían grandes bancales, ¿no? Y, bueno, este sería un poco el edificio que realmente se construye como
como un mausoleo funerario. Cuando estudiábamos arte, ¿no? Ahí hace mucho tiempo, en el año 86, y hablaban del arte del Renacimiento, decían, se recupera la idea de cuando muere Isota y Segismundo Malatesta le encarga a Alberti la construcción de un mausoleo funerario, se recupera, pues aquí lo ven ustedes en Melk en el siglo VII, ¿no? Un arco de triunfo romano con un frontón y en el transepto ese enterramiento funerario. Ven en el transepto ese arcosolio, ¿no? Y se utilizaría como un espacio funerario. Eso pasa, por ejemplo, en Santullano. Pero claro, el Santullano ocupa el espacio porque el rey, además de rey, es monje, ¿no? Entonces, bueno, tendría su justificación. Aquí igual estaríamos ante una iglesia propia donde un gran aristócrata, que probablemente es candidato, ¿no? Y de hecho el topónimo de Melk, Balak al-Melik, en lugar del rey, ¿no? Pues está aludiendo a este tipo de cosas, ¿no? Tendría también otros edificios rodeándolo, ¿no? Que están aquí y que fueron excavados en su día por el caballero Zoreda, y estos espacios de bancales, ¿no? Que hay varios, 3, no conocemos sistemas hidráulicos consecutivos, entonces, bueno, realmente pues son grandes bancales de cultivo, un poco esa reconstrucción de un colega nuestro, Aparicio, ¿no? Que nos permite un poco entender este conjunto, que en el fondo es como los hitos, pero en una época ya mucho más tardía de lo que sería la sede regia, pero vemos que a medida que vamos avanzando en el tiempo, ¿no? Se van monumentalizando esos espacios. Si en un espacio rural, como es Melk, encontramos una iglesia de este tipo, imagínense cómo sería pues la iglesia catedralicia, la iglesia pretoriense o otras iglesias que se construyan en Toledo. ¿Qué más conocemos en el territorio de Toledo? Yo el eje pues Segóbriga, hemos dicho que era prácticamente ciudades abandonadas, se conocía de antiguo porque fue una excavación de Cormide del siglo XVIII y es una planta de un martiria de libro, ¿no? Ahora se plantea que sea una basílica cuando la distancia a cubrir en el centro es inmensa y no se puede justificar arquitectónicamente, y era un martiria que conocemos los mártires segoricenses y que es reutilizado como panteón de los obispos segoricenses en época visigoda. Conocemos otros espacios en Ercábica, cuando se trae bien unas 60 monjes norteafricanos con Donato y se sitúan a los pies de la antigua ciudad de Ercábica, ¿no? Y primero construyen una iglesia eremítica en la que entierran al propio Donato, ¿no? Y luego construyen un monasterio de planta centralizada, con una iglesia, con una silla, ¿no? Y demás. Conocemos ya en la periferia otros espacios en Madrid, como este de la Cabilda, ¿no? Que es una iglesia también ocupando un espacio prehistórico de tipo eremítico, de tipo ligado a comunidades un poco ajenas a la iglesia oficial, y hemos excavado 2 iglesias más, la de Valcamino y la del Boalo, ¿no? Que está excavando nuestro colega Salido de la Universidad Autónoma de Madrid. Aquí vemos un poco pues estas iglesias, es decir, a medida que vamos avanzando en el tiempo, pues se va cristianizando, ¿no? Todo el territorio alrededor de la sede regia. Aquí es un poco las publicaciones que nosotros hemos ido generando, y así un poco ya como resumen, pues esta es realmente la imagen de la ciudad en esos, pues desde en ese momento, digamos, del siglo VII, ¿no? La ven ustedes ahí, el torno de Toledo, el puente de Alcántara, el pretorio controlando la vía militar, ¿no? El espacio forense ocupado por el espacio catedralicio, ese circo abajo, esa ocupación salpicada de pequeñas propiedades en los espacios periurbanos, ¿no? Y luego, pues por supuesto, el espacio cigarralero, ¿no? Entre la Degollada y la Pozuela, que funcionaría como una dehesa carnicera de la ciudad. Y esta sería un poco la imagen que nosotros podíamos reconstruir de Toledo. Ligado a las élites de la ciudad, pues tendríamos villas, que esta sería la primera, ¿no? Que es esta de los hitos, ¿no? De un pequeño pabellón aristocrático, pues ligada a los intentos dinásticos, tendríamos una villa con una aula regia y luego una transformación en un espacio productivo, y que ya lo vemos en un espacio hipermonumentalizado, en el caso de Melk, que estaríamos ahí antes de 711. A veces se generan debates un poco estúpidos, porque si es antes de 711 o post 711, no deja de ir imbuido en esta mecánica de la génesis constructiva de las élites aristocráticas alrededor de la capitalidad goda. ¿Qué les resumo? De la ciudad iremos avanzando a medida que vayamos conociendo más la ciudad clásica, que de hecho, por ejemplo, el espacio forense
El espacio forense de Toledo lo conocemos ya bien, conocemos muy bien cómo funcionan los sistemas hidráulicos, el puente, conocemos muy bien el circo, sabemos a conocer cómo es el anfiteatro con las covachuelas y podemos ya diseñar un poco cómo funcionaría la red hidráulica y la red de calles en Toledo, siguiendo un poco las cotas. Será necesario, pues seguramente, una gran intervención, ¿no?, para localizar alguna de estas iglesias en uno de esos espacios. Cuando se hizo la del Alcázar no se localizó ese espacio, quizá una cota más baja en el Museo de Santa Cruz, si se realiza alguna intervención allí podría suceder, o si lo hacemos en el tema de la catedral actual, aunque resulta complicado, ¿no? Y ya les he contado yo cómo hemos excavado este año en la Judería Alta y nos hemos quedado muy arriba de los niveles que a nosotros nos interesarían. Claro, esto es para la construcción de un restaurante, bastante es que les hemos excavado a -8 de su cota de suelo del restaurante, ¿no? Entonces, no podemos bajar a 18 metros por debajo, ¿no? Y bueno, y eso sí, a medida que vayamos avanzando en el territorio, conoceremos muy bien cómo son estos espacios, con esas villas regias, con el asentamiento de los espacios monásticos, tanto femeninos como masculinos, ¿no? Y ahora también iremos intentando, hasta ahora hemos trabajado mucho los edificios ligados a las élites, ahora tenemos que trabajar con los edificios ligados a las actividades productivas, ¿no? Es decir, pues los poblados, las necrópolis, los espacios ligados a los temas ganaderos, que es verdad que no los conocemos mucho en esta zona, pero en Madrid hemos trabajado intensamente, ¿no? Y conocemos muy bien cómo son esas comunidades campesinas, ¿no?, con poblados como Gózquez, como la Indiana, en Parla, es decir, que los conocemos muy bien, hemos excavado muchísimas necrópolis del siglo VI, del siglo VII, y conocemos muy bien un poco esas mecánicas. Lo único sería trabajar un poco en la zona de Toledo. Bueno, yo creo que en los próximos 5 o 10 años, pues esta imagen, ¿no?, este intento de ordenación en el caso de la ciudad y de realidades arqueológicas en el territorio, pues será un poco diferente. Y bueno, pues aquí acabo con esta frase lamentable, ¿no? Empezamos ahí con las piedras, ¿no? Y yo creo que ya podemos materializar un poco cómo sería esa capital goda, ¿no?, que empezaría a generarse a mediados del siglo VI, ¿no?, y que sería interrumpida, entre comillas, porque el mundo andalusí a veces lo vemos como una ruptura. Yo personalmente lo veo como una gran continuidad y veo ese mundo andalusí, que en el caso hispano, con el mundo omeya, que es un mundo que busca intencionadamente modelos paleoarqueológicos, ¿no?, al enfrentarse a la dinastía abasí, pues lo veo como una clara continuidad desde el punto de vista cultural. No deja de ser un mundo tardoantiguo como el de los visigodos, ¿no? Y el que profesemos diferentes religiones nunca fue importante en el Imperio Romano, que dio su propia religión, la llegada del mitraísmo, la llegada del cristianismo, la de muchas religiones dentro de las fronteras del Imperio. Y con esto pues acabo. Y muchas gracias. Muchas gracias por la exposición, pero nos ha contado usted tantas cosas que algunas, para mí por lo menos, se me han quedado un poco confusas. Hay que deducir que los reyes visigodos podían vivir en Toledo o en las villas regias. El rey visigodo, como los ricos, pues viven en un sitio y se van a disfrutar a otro, ¿no? Entonces, sabemos que la capitalidad estaría en Toledo a partir de Teuti, vivirían allí, pero gran parte de su tiempo lo pasarían fuera. De hecho, sabemos, por ejemplo, Chinamito no muere en Toledo, muere en Géticos, que sería en torno a la zona de Géticos, ¿no? O en el caso de Recared y Vado, pues tendrían esta villa y pasarían mucho tiempo practicando, pues, la actividad cinegética fuera de la ciudad, ¿no? Porque a las élites le pasa un poco, a las élites urbanas tienen unos paralelos bastante importantes, ¿no? Y el que se lo puede permitir, pues se va. Nosotros nos vamos de vacaciones un mes porque no podemos más, pero el que se lo puede permitir está continuamente por ahí, ¿no? Entonces, esa mecánica sería así. Primero, a lo mejor, más cercana al territorio del verano, luego bastante más alejada. Esta no es una mecánica del mundo visigodo, es una mecánica típica del mundo romano. Piense usted que espacios como Carranque, o como Noeda, o como
Almeda, ¿no? Hay que ver con grandes fincas, en espacios vacíos, ¿no? Donde un potentado muy ligado a las fuentes, por ejemplo, de la familia de Teodosio, de Carranque, ¿no? O de la Almeda, pues construyen un espacio para disfrutar fuera de la ciudad, que las ciudades son bastante incómodas. Toledo de Coravisiola, ahora mismo habrá 45 grados, ahora y antes. Pues prefieren irse a lo que sería un espacio un poquito más alejado, ¿no? También yo le digo que la topografía de Toledo hay que verla in situ, porque yo mucho de lo que les cuento, si lo viéramos aquí, ustedes lo entenderían perfectamente. Mire, si me permite otra pregunta. No me he enterado muy bien qué es lo que han encontrado en la zona del Hospital de Santa Cruz. Porque, se lo digo también porque una vez en una conferencia aquí nos comentaron, creo recordar, que en esa zona habían encontrado lo que había sido el palacio del rey Taifa. Bueno, ¿hay alguna relación? Pero usted piensa que esa zona, digamos, tiene una ocupación, claro, 2000 años de ocupación, porque está claro que es un espacio amurallado, que se ve todavía la topografía en el propio callejero, ¿no? En la pervivencia, por supuesto, de la fortificación de Alderman III, ¿no? Que se conserva perfectamente en muchísimos de sus tramos, ¿no? El espacio vacío, que es la plaza de Zocodover, ¿no? Y que llega hasta el espacio forense. Ahí se han encontrado pues, restos que van desde el mundo romano, el mundo visigodo, la ocupación más importante, por supuesto, es la de Alfisén, sobre todo la del Palacio Taifa del siglo XI, ¿no? Que estaría colocado ahí con una serie de plataformas y una serie de jardines, pues siguiendo un poco esos modelos de lo que son las propias villas romanas, ¿no? Entonces, que también la propia Taifa tenía el palacio dentro de la ciudad y en la Vega Alta, ¿no? Otro espacio, otro conjunto palatino, incluso la propia Taifa va a tener otro espacio palatino más alejado en el caso de Vilhuevo, ¿no? Es decir, que esas mecánicas, que el mundo de Andalusí hay un error gravísimo de verlo como una ruptura. Yo el mundo de Andalusí lo veo como una continuación del mundo tan antiguo de la península ibérica. Una de las cosas más bonitas que tiene nuestro país es que nosotros podemos decir, nosotros hemos mantenido el mundo clásico prácticamente de una manera ininterrumpida. Y de hecho las élites castellanas, ¿no? Viven a la morisca. Viven a la morisca, construyen los alcázares, adquiriendo esos modelos que no dejan de ser modelos clásicos. Cuando estamos hablando de los baños en Andalusí, pues es un baño romano, ¿no? Es decir, hay una pervivencia de un modelo que en otros sitios, claro, en Europa desaparece, pero aquí no desaparece. Y el hecho de que se profese una religión, como es el Islam, no significa que la cultura sea diferente, ¿no? Entonces eso es importante. Es verdad que la fe, ¿no? El Islam sí conlleva, ¿no? Pues la generación, por supuesto, de nuevos espacios, las mezquitas, determinados ordenamientos, ¿no? Pero también hay una continuidad importante. Una pregunta más. Yo quería preguntarle, ha mencionado en Toledo circo, anfiteatro y teatro. Bueno, yo hice esta pregunta también en otra conferencia. ¿Se sabe o más o menos se adivina dónde estaría el teatro en Toledo? Si hay un circo, si hay un anfiteatro. El circo sabemos dónde está. Sí. Hay un dibujo antiguo, ¿no? Que coloca una especie de semicírculo sobre el circo y algunos colegas con los que hemos trabajado, por ejemplo, Carlos Alejandro, identifica ese espacio como el teatro. Yo creo que eso es un error, ¿eh? Pero sabemos dónde está el anfiteatro, es el barrio de las Covachuelas. Sí. Sabemos que está ahí porque ha aparecido el año pasado, apareció parte de ese galerío, aunque ya había noticias del siglo XVIII, XIX, de la aparición de las cavidades del anfiteatro. Y hay que pensar que el teatro estaría copiando el modelo segovia. Ahí entra la vía que sube por Bisagra, pues a un lado estaría el anfiteatro y al otro lado el teatro, un poco la imagen esa que dice Plinio, ¿no? Porque es que Toledo es casi mimético a Segovia a diferentes escalas, ¿no? Entonces hay que suponer, si hay anfiteatro, pues tendría un teatro, ¿no? El problema es que no pasaría nada porque no lo tuviera, es decir, porque así Toledo tendría un anfiteatro, construcado, un circo, tendría un puente, un sistema hidráulico potentísimo, que es la presa de la Alcantarilla, ¿no? Todo lo que estaría amurallada, una ciudad amurallada, y este espacio forense con un gran conjunto termal al final
ahí también en la voluntad política, piensen ustedes que muchas ciudades en los últimos años han recuperado estos espacios, Zaragoza, Cartagena, Cádiz, ¿no? En Toledo ha aparecido anfiteatro y no hay voluntad política ninguna de sacar eso a la luz. Eso es un plan a 15, 20 años, ¿no? Para aparecer, para recuperar esos espacios, ¿no? Eso, sin embargo, en Toledo pues no existe. De hecho, ha aparecido y ahí lleva eso muerto de risa desde hace 18 meses y no se toma ninguna decisión. ¿Qué va a pasar con el resto del anfiteatro, ¿no? Acueducto se conserva en Toledo, está por debajo del puente de Alcántara. El tema, hay una discusión. Sí, hay un arranque entre el lado donde está la caña de infantería, se conserva un arranque, lo que pasa que fue destruido en parte cuando se construye el artificio de pero se conserva todavía uno de los arranques. Pero en la literatura no se cita. Bueno, yo también he estudiado, hay un estudio específico de Jesús Carrores sobre el sistema hidráulico de Toledo y se ve perfectamente la presa de los Cantarillas está en términos de Zanambrote, bajo Teca, se conoce perfectamente cómo funciona la cometida, las torres de depósito, de drenaje y demás, y la entrada como llegaría a la zona de la caza. Y desde ahí, a través de diferentes castillos pues llegaría hasta abajo, exactamente igual que en Segovia, que se ve perfectamente. Pero es raro que en la literatura no aparece noticia, Bueno, miniaturas en las canciones de Santa María tampoco. Ahí lo que tenemos claro es que el sistema hidráulico en Toledo no funciona, porque uno de los grandes problemas de Toledo como ciudad siempre ha sido el agua. El agua, salvo en época romana, siempre se ha realizado por acarreo y almacenando el agua de la lluvia de los aljibes. Solo ha habido un momento que hubo agua, que es cuando se construye el artificio de Juanero, y piensen ustedes que en el siglo XIX se plantea un problema con el tema del agua. Entonces, uno de los sistemas hidráulicos andalusíes de viajes, que es el de Apozuela, que es el viaje más importante que se construye drenando todo el agua por fuera, ese viaje de agua musulmán se va a utilizar en el siglo XIX para hacer la primera cometida de agua a la ciudad de Toledo, pero solo bastaba para abastecer las fuentes públicas, no servía de agua al resto de a las casas privadas, ¿no? Y estamos hablando del siglo XIX.